no será la excepción. El mundo está atravesando por una situación difícil a nivel global, pero en medio de esa situación, todos los días, a partir de las 5 de la tarde, sale una palabra de esperanza para todos aquellos que la quieran recibir. Así es que hoy, pues, no será la excepción. Yo sé que hay una palabra poderosa de parte de Dios para todos nuestros amables televidentes, que todas las tardes están ahí en diferentes partes de la República Dominicana y en diferentes partes del mundo conectados con nosotros. Y para nosotros, pues, es de satisfacción. Sabemos que lo que estamos haciendo no solamente se está quedando en Santiago, sino que estamos en todo el país, estamos en Centroamérica, estamos en Sudamérica, estamos en Estados Unidos, y para nosotros, pues, de gran bendición. Y para el día de hoy, pues, tenemos con nosotros el evangelista Kelvin Grullón, quien tiene una palabra para su vida en esta hora. Bienvenido, ministro. Gracias y paz, amado. Bendiciones también para usted. Amén, amén. Sí, gracias por la introducción, y sabiendo de que Dios hará algo maravilloso en la vida de cada uno de los televidentes que nos están viendo hoy, sabiendo de que no es la excepción de que nosotros, porque nosotros estamos aquí, sino porque Dios está aquí, también está a tu lado. Y yo sé que va a ministrar cosas poderosas a tu vida, así como dice el varón. Están pasando cosas muy feas aquí en República Dominicana, no tan solo aquí, sino en el mundo entero, pero yo sé que de Dios es el poder todavía. Amén. Arranque de una vez con lo que Aleluya. Pues nada, digamos como si fuera un culto, vamos a darle gracias al Señor, de nuestro Señor Jesucristo, por este momento. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú vas a hacer algo maravilloso en la vida de todo aquel que está escuchando y que está viendo este programa, Señor. Sabemos de que tú eres fiel y de que tú seguirás siendo fiel, Señor, y de que tú tienes el control de todo lo que hagamos y digamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponerle como tema: Dios nunca llega tarde. Y hay alguien que me decía, varón, Dios llega justo a tiempo, y yo tengo algo diferente. Dios no llega a tiempo, sino que Dios siempre está. Porque si llega a tiempo es porque nunca estuvo. Y vamos a buscar lo que tienen sus Biblias ahí en Lucas capítulo 22, verso al 39. Y vamos a referir esta palabra de lo que Jesús pasó en el momento en el momento donde lo iban a crucificar, donde lo iban a bofetear, donde lo iban a maltratar, y todo eso lo sufrió por cada uno de nosotros. Dice así en el nombre de Jesucristo, Lucas capítulo 22, verso 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puestos en rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y de este versículo bíblico vamos a apoyarnos para poder darle referencia de la palabra que Dios quiere establecer en cada uno de ustedes, primeramente en nuestra vida y en la de ustedes también. Vemos aquí que nuestro maestro, sabiendo de que Jesús era el mismo Dios que estaba en la tierra, Jesús era la palabra de Dios andante aquí en la tierra. Y nos damos cuenta aquí que Jesús pasó por un momento difícil de su vida. Vemos aquí que casi al crucificarlo, casi al que fuera entregado, dice que comenzó a orar porque se sentía agobiado, se sentía un poco turbado, me imagino, porque aquí la palabra lo relata. Dice que sus sudores eran como gotas de sangre, amado. Y yo le preguntaba al Señor, en el momento donde Dios comenzó a ministrarme de esta palabra, yo le dije: Señor, ¿por qué razón donde sale sudor comenzó a caer gotas de sangre? Y comenzó Dios a ministrar mi vida y a decirme: mire que lo que pasa, mi hijo, es que en ese momento que yo me sentía de agonía, en ese momento que yo me sentía de una manera que usted no se imagina, porque Dios Jesús era el mismo Dios, y en ese momento, como dice la palabra, Dios puede saber el presente, el pasado y futuro. Él, estando en la posición humana, podía ver más allá de lo que le iba a pasar, de tal manera que su cuerpo comenzó a reaccionar conforme a lo que estaba pensando.
De tal manera que vemos aquí, como dice la palabra, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo pregunto cómo es que donde sale el sudor comenzó a salir sangre. Había un momento angustiante, había un momento desesperante, había un momento de ansiedad y de depresión, donde muchos hoy en día también están pasando por ese momento. Y nos damos cuenta que en ese momento, al estar afligido, al estar desesperado, al estar agobiado, hablan dos tipos de personajes aquí. Y usted dirá, ¿cómo, varón? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Aquí pudo hablar el espíritu y también pudo hablar la carne. Si nos damos cuenta, la carne gritó en un momento desesperante y habló y dijo, Padre, si es de mí, pasa de mí esta copa. Pero ahí vuelve el espíritu, que es lo que nos da fuerza para nosotros seguir adelante. Y el espíritu dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el espíritu sabía cuál era su propósito y a dónde tenía que terminar, que era la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Ahora vengo a referencia con cada personaje, con cada ser humano que hoy en día está pasando por un momento difícil como depresión, ansiedad, angustia. Escuche bien, nosotros los seres humanos, cuando sentimos un momento difícil en nuestra vida, nuestro cuerpo comienza a reaccionar de una manera muy diferente a lo acostumbrado. Nos damos cuenta que la ansiedad, la depresión comienza a traer en nosotros hasta enfermedades. Todo aquel que vive desesperado, amado, todo aquel que vive en problemas y en desesperación, comienza a sentir que su cuerpo comienza a reaccionar de una manera muy diferente. De tal manera, amado, de tal manera que lo que el mismo Espíritu está explicando aquí, que Jesús, siendo el mismo Dios, estando en cuerpo humano, pudo pasar por un momento difícil, donde su cuerpo reaccionó de una manera muy diferente. Era la razón de que nosotros debemos de entender que nosotros debemos de acudir a Dios. No es que los problemas van a acabar cuando tú buscas de Dios, pero en medio del problema tú vas a tener una solución. Vemos personas depresivas, vemos personas que se quitan la vida por un momento angustiante en su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que le pasa y es reconocer de que Dios es su Padre. Es reconocer de que el momento difícil de tu vida, así como estaba pasando Jesús, tú debes de llamar a tu Padre Celestial entendiendo de que Dios tiene el control de tu vida. Estoy hablando tanto como aquellos que no han recibido al Señor y también aquellos que han recibido al Señor, que han estado pasando por un momento difícil. Entonces la palabra de hoy en día nos habla que en momentos difíciles de nuestra vida nosotros debemos de acudir a nuestro Espíritu, de acudir a nuestro Señor Jesucristo para entender de que Él tiene todo en sus manos. Amén. Y voy a hablarle un poco ahora de lo que es psicología. Y usted dirá, varón, pero usted no estudió nunca psicología. Claro, pero yo tengo un Espíritu Santo que es el que te dota de todos esos dones, ese talento. Y el Espíritu Santo comienza a revelarte todas estas cosas. No vamos a entender que nosotros tenemos en nuestro cerebro lo que se llama dopamina, amado. Es el neurotransmisor que trae felicidad al ser humano. Y yo siempre he dicho que si un psicólogo dura 4 años estudiando el ser humano, imagínese el enemigo Satanás que tiene la vida entera conociéndonos. Él sabe por dónde afligirnos, él sabe por dónde tirarnos, él sabe cómo hacer que la humanidad hoy se mate uno con otro y que la gente ande aburrida en las calles. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en el ser humano que falta y es reconocer que Jesucristo es el dueño de nuestra vida. Por eso nos damos cuenta que una persona cuando es feliz y se siente en un momento difícil de su vida, tiene que comenzar a buscar cosas alternativas para poder volver a esa felicidad. Cuando Dios plantó esa felicidad, varón, en nosotros, humanamente, y no necesita de nada químico. Por eso, si usted se da cuenta, cuando usted le envían algo de Estados Unidos o de España, de Europa, si usted le dan un regalo, usted se siente contento, se siente feliz y su cuerpo comienza a reaccionar en la misma felicidad de tal manera que usted se siente contento. Amén. Ahora nos damos cuenta que cuando el médico te da un diagnóstico diferente al que tú estás acostumbrado, entonces tu cuerpo comienza a reaccionar de una manera muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque todo está aquí en la mentalidad y era lo que estaba pasando con Jesús. Al cuerpo humano recibir esa información de que iba a ser maltratado, la carne quería huir. Amén. El cuerpo no quería ceder a ese propósito, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, no importa la depresión que tú estés enfrentando, tú en ese momento el Espíritu te da fuerza para que tú puedas continuar y entender de que tú naciste no para nacer, crecer y reproducirte. Amén. Y morir, sino que tú creciste con un propósito eterno donde el enemigo no quiere que tú conozcas eso. Por eso bombardea tu mente. Varón, vemos personas, mujeres, que se embarazan mentalmente y el estómago le crece, el vientre le crece. Amén. Vemos que personas tienen 5 años
con azúcar o con cualquier enfermedad, y el día que el doctor se lo dice, ese mismo día comienza a enfermarse, porque la mente comienza a enviarle enviaciones a tu cuerpo de tal manera que tú comienzas a reaccionar muy diferente. Hoy la gente pregunta, pero si yo tengo una casa, yo tengo una jipeta, yo tengo dinero, ¿por qué es que me siento vacío? ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío existencial que solamente lo llena Dios. Amén. Y el enemigo, conociendo la psicología de tu cuerpo y de tu mente, comienza a trabajar contigo. En ese momento donde estamos hablando aquí de Jesús, el enemigo estaba bombardeando su mente. De tal manera, y usted puede decir, pero era Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que él pueda sentirse así del mismo Dios? Vamos a entender que Jesús estaba en un cuerpo humano. Amén. Jesús iba al baño normal como nosotros vamos, amados, porque a veces no queremos espiritualizar todas las cosas. Jesús era un ser humano normal, lo único que era el mismo Dios. Y ese cuerpo que no estaba relacionado con pecado, gracias a nuestro Padre, Jesús vino a morir por nosotros, pero en ese momento había una condición humana, la misma condición que el enemigo utiliza para atacarte a ti. Amén. La misma condición que el enemigo hoy en día tiene personas, varón. Yo he visto personas hoy en día que se han quitado la vida y usted pregunta ¿por qué, varón? Se pregunta, pero esa persona vivía muy bien, esa persona está bien, esa persona económicamente está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al meollo del asunto. Porque no es solamente brincar, aleluya, gloria a Dios, y hablar en lengua. Hay que entender la palabra y lo que Dios no está hablando en estos tiempos. Amén. La palabra de Dios está establecida y está ahí para que el ser humano sepa cómo vivir y cómo definirse en la vida, para que no sea llevado por cualquier doctrina, para que no sea engañado por el enemigo. Escuche esto. Vemos la historia del rey Nabucodonosor. A Nabucodonosor Dios no le cambió ni las uñas ni el cuerpo, solamente le cambió la mente. Y en el momento era un rey y al ratico era una bestia. Ahora imagínate tú que eres una persona, una mujer y un hombre de Dios. Imagínate tú que eres una persona llamada por Dios. Y hoy en día el enemigo quiere turbarte. El enemigo quiere distraerte. El enemigo quiere confundirte. Por eso es que hoy en día vengo a hablar de esto, amado. Amén. Una de las cosas que hoy en día vemos es que la depresión y la ansiedad está acabando con la humanidad. Por lo que mismo le expliqué hace rato, la dopamina, el neurotransmisor, lo que trae felicidad. Entonces, una persona cuando está demasiado feliz, amado, ¿usted sabe qué pasa? Cuando una persona tiene la dopamina demasiado alterada, entonces es una persona que se vuelve esquizofrénica de tal manera que puede asesinar a otro. Amén. Pero cuando hay una persona entonces que la tiene muy baja, entonces vemos una persona que es una persona depresiva, donde entra un espíritu de autoconmiseración, donde esa persona siente lástima por él mismo. Nace una persona que dice, ya nadie me quiere, ya nadie me busca. Entonces, cuando tú estás buscando la felicidad fuera, lo que tú tienes dentro, entonces es una persona que está perdida. Amén. Entonces, comienzas a jugar un sinnúmero de pensamientos en tu mente. Y por eso es que tú te das cuenta que te levantas hoy contento, pero al ratico estás triste y tienes un desbalance en tu vida. Es porque necesitas entender esta palabra. Debe de entender de que Dios te hizo único. Debe de entender de que Dios te hizo única. Debe de entender de que Dios tiene un propósito en tu vida. Y cuando tú no entiendes la psicología de tu mente, entonces eres una persona que está perdida. ¿Por qué razón? Porque hoy vemos muchas personas, muchas, que se quitan la vida. Y usted dice, pero ven acá, ¿y cómo es que esta persona estaba muy bien y se quitó la vida? ¿Cómo vemos que esta persona mató a su esposa? ¿Cómo es que vemos que esta persona mató a su esposo? ¿Cómo es que vemos el caso que pasó en estos días? Vemos que un sinnúmero de jóvenes agarraron y hicieron un desastre con un ser humano. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ahí entra donde hace falta Dios. Amén. Donde hace falta Dios en la vida del ser humano. Y no es que nosotros los cristianos somos muy diferentes a los que no tienen quizás a Cristo. No es, ese no es el problema. El problema es que nosotros en medio de toda circunstancia, ¿a quién proclamamos, varón? En medio donde a usted le ha llegado depresión, me imagino, a usted le han llegado momentos difíciles, pero ¿a quién usted acude? Jesús, cuando vio que su cuerpo estaba tornando de una manera muy diferente, ¿a quién acudió? A su Padre. A su Padre celestial. Entonces, mis amados hermanos, quizá usted esperaba, quizá hoy un día un mensaje evangelístico donde yo te diga, tienes que aceptar al Señor, tienes que buscar, tienes que dejar que Dios entre en tu corazón. Ese es el mensaje primordial.
Pero esto es un mensaje que estamos dando hoy en día y de que Dios ha puesto en mi corazón, donde cada ser humano debe de entender qué es lo que está pasando, porque mucha gente dice, pero yo veo los cristianos, yo veo que siempre desde que estoy pequeño me dicen que Jesús viene a la tierra, me dicen que Jesús viene pronto, que vaya a la iglesia, pero ¿por qué razón me lo están diciendo? ¿Sabe por qué te lo estamos diciendo? Por esta misma razón, amado. Mire, yo pasé por un proceso fuerte hace tiempo, hace 3 años, donde mi madre murió, y yo pasé por un proceso que yo le puedo hablar de lo que es depresión y ansiedad. Y te puedo hablar de lo que está pasando hoy en día, que tuve muchas personas en la calle muy bonitas, muchas personas que tú la ves contentas, y cuando llegan a su casa están en un hoyo de depresión, porque a veces no quieren hablar, y ese espíritu no te deja que tú hables con otro, porque el plan es llevarte a un término, a un estado donde tú quieras quitarte la vida. Y yo vengo a decirte en esta tarde de parte de Dios, que permitas de que Dios trabaje con tu mente, que es lo primero. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, donde Dios quiere tratar con tu mente, porque todo lo que se mueve en tu vida está en base a tu pensamiento, y todo lo que tú piensas, eso te gobierna. Amén. Mire, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, tenemos 1200 diafragmas de aquí, vea varón, en los ojos, esa venita que usted ve ahí. Y cada vez que apagan la luz, usted se da cuenta que la mente le envía a los ojos y le dice, tiene que abrir más diafragma para que pueda ver. Pero cuando así se ilumina mucho, entonces la mente le dice a los ojos, ahora tienes que cerrar más. Entonces así mismo, si tu mente no está guiada por el Espíritu Santo, tu cuerpo va a comenzar a reaccionar de una manera pero muy diferente a la que está acostumbrado. Usted sabía, varón, un 99.9% de la gente que sufre de corazón, y usted dirá, venga acá, usted vino a hablar de medicina, no es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Un 99.9% de las personas que sufren del corazón son las que más tienen problemas. Amén. Las que más le dan mente a las cosas negativas, a las que más le dan mente a las cosas que hoy en día te están enfermando. Varón, pero yo conozco una persona que tenía 5 años con azúcar, y el día que el doctor se lo dijo, ese día comenzó a enflaquecerse. ¿Y por qué antes no se enfermaba? ¿Por qué antes no se sentía mal? ¿Sabe por qué? Porque su mente todavía no estaba conectado con lo que tenía. Y al momento donde el doctor le habló y le dijo, tienes azúcar, ese mismo momento donde su mente se conectó con su enfermedad, de tal manera que la enfermedad comenzó a funcionar. Y te voy a hablar de algo más profundo todavía. Jesús usaba 2 tipos, escuche bien, 2 tipos dos tipos de milagros. Y había un milagro que era sobrenatural, varón, donde Dios sanaba extraordinariamente. Pero había uno que donde Dios usaba tu misma información y te decía, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Amén. De tal manera, amado, que cuando esa información entraba al ser humano, el ser humano entendía, porque Dios nos ha dado la capacidad de reformarnos y de restaurarnos nosotros mismos. Amén. Porque todo está aquí. Dese cuenta, mire, había una persona que tenía una enfermedad o no estaba enfermo, y buscaron 8 personas que le dijeran, tú estás enfermo. Al segundo, tú estás enfermo, yo te veo como flaco. Varón, cuando iba por 4 personas, ya el muchacho estaba enfermo de verdad. Y esa es una de las cosas que están pasando hoy en día. Es que el ser humano se está trastornando, se está metiendo en depresión, se está metiendo en ansiedad. Es porque tu mente te está gobernando. 2 Corintios 10:4 dice, vuestras almas no son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Amado, el evangelio que te estoy mostrando hoy no es simplemente palabras, no es simplemente que voy a la iglesia los domingos, no es simplemente que voy los jueves, no es simplemente de que hago un curso. Te estoy hablando de que hay algo profundo que tú debes de entender, porque hasta mismos cristianos están pasando por momentos de depresión y ansiedad, ya aún teniendo a Cristo. ¿Sabes lo que te hace falta? Entender de que el enemigo está jugando con tu mente. Tú eres una mujer y un hombre de Dios, tú eres una persona bella, tú eres una persona que Dios no hizo otro como tú. Entonces, si tú permites que el enemigo juegue con tu psicología, eres una persona que vas a morir prontamente. Amén, amado. Amén, así es. Una palabra poderosa de parte de Dios. Yo espero que cada televidente sea consciente de lo que está viendo a esta hora, de lo que está escuchando. Y el ministro toca el tema de la depresión. Eso está acabando y es un demonio silente que está arropando a la gente
y lo está llevando a un círculo donde, como decía el ministro, si usted no habla, si usted no se desahoga con alguien, eso lo va llevando poco a poco, y cuando usted viene a querer despertar lo que lo cercan, los que están a sus alrededores, cuando vienen ya es porque es demasiado tarde. Amén. Y eso está pasando mucho. El enemigo ha usado esa herramienta en estos tiempos, pero te tenemos noticias. Las herramientas de Dios son más fuertes. Amén, amén. Y es algo bien poderoso, amado, porque muchas personas me han dicho, Kelvin, te he visto en varias ocasiones que estás predicando y tú siempre tocas este tema. ¿Y por qué? Porque yo tengo batallando con el Señor. Le digo, Señor, el varón me invitó para el programa. Dime que voy a llegar, porque mensajes hay sobrenaturales, mensajes con revelación y todo esto, pero este es el mensaje que Dios quiere hoy en día. Porque es algo, varón, que está acabando con la humanidad. Mire, tenemos la historia de una artista muy conocida, una famosa, de aquellos tiempos, se llama Marilyn Monroe. Una mujer bonita, una mujer que no tenía nada que envidiarle a nadie, millonaria, en una buena posición. Pero ella se quitó la vida porque decía que no era feliz. En una carta escribió. Entonces, si nosotros no nos detenemos, porque la Biblia, varón, no es simplemente leerla, la Biblia hay que detenerse a entenderla y que Dios te la revele. Porque yo puedo darte un mensaje ahora mismo de lo que Dios me ha dado, que todo el mundo brinque, ¡wow! Aleluya, y hable en lengua. Pero esta es la información que Dios quiere que tengamos hoy en día. Porque tú dices, yo tengo 20 años en el Evangelio y yo no he podido disfrutar del Evangelio porque me siento triste. Tú debes de saber qué es lo que está pasando. Si tú estás recibiendo información de la palabra, de parte del Espíritu, o estás recibiendo informaciones de tu propia humanidad o del propio enemigo. Porque los espíritus que hay en día, que lo hemos obviado hoy en día, porque hoy en día queremos más enseñar y no usar el poder de Dios, en donde Dios te ha dado dones para tú liberar a otro de parte de Dios con la unción y el poder, y nos hemos ido más en base a los estudios, a estudiar, y que la palabra, y que ya no se usa eso porque estamos en cámara, que ya no se puede echar fuera un demonio. Entonces nos damos cuenta que el enemigo ha tomado territorio porque nosotros no estamos hablando lo que Dios quiere que se hable y no Amén. Utilizar el poder. Porque desde aquí, desde esta plataforma, podemos orar, mi hermano y yo. Y te aseguro que todo el que está viendo puede toparse donde le duela, puede toparse tu mente. Si hoy en día está pasando por momentos difíciles, yo te aseguro que la oración tiene poder. Y tú puedes estar en Europa, Estados Unidos, donde quiera, y Dios te va a tocar. Pero es necesario que antes que te tope, porque yo puedo orar por ti, tú caigas para atrás y te levantes. Pero si no tienes esta información, mañana el enemigo volverá a jugar contigo. Amén. Y yo quiero darte este conocimiento que a mí me costó vivirlo para poder hablártelo. Y fue un momento muy depresivo en mi vida, donde yo duré un mes que no quería ni dormir al lado de mi esposa, quería dormir en otra habitación, me sentía que me iba a morir, había un espíritu como de miedo en mi vida. Y eso muchos se están pasando, que no quieren salir a la calle. Yo me topé con una persona que tenía 6 meses que no salía de su casa. Y yo fui a visitarlo y él me decía que él sentía que se iba a morir. Y yo te digo, te trajo alguien, Dios, que pasó por ese momento. Y ¿sabes lo que está pasando? Que el enemigo te está atacando porque él sabe que Dios tiene propósito contigo. Así que levántate hoy de esa silla, saca a tu familia, vete y cómete un helado y come y bebe, porque el largo camino te restan. Yo no vine en esta tarde a acusarte. Yo no vine a decirte que tú no sirves, como hay muchos evangelios por ahí hablando, diciéndote que Dios te desechó, que ya Dios no te ama. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para cada ser humano. Dios tiene amor para cada aquel que me esté escuchando. No importa dónde esté, lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa que tu vida se sienta como que está en el último momento de tu vida. Escucha bien, Dios te dice en esta tarde, yo estoy contigo, yo tengo propósito en tu vida, así que levántate y sal del estado que te encuentras, porque así mismo Dios lo habló conmigo. Dios primero lo pasó, varón, Dios primero lo pasó. Aquí lo dice Lucas capítulo 22 verso 39, deténgase a leer eso. ¿Cómo es que mismo Dios, un ser tan poderoso, comienza a decir que quiere pasar esta copa de él? La carne, varón, temblaba. Óyeme, era un momento de agonía. ¿Sabe por qué? Porque su mente, esto es algo profundo, su mente humana, escuche bien, su mente humana, no la espiritual, su mente humana podía discernir los latigazos que le iban a dar vinagre, que lo iban a apuñalar con una lanza, que le iban a dar en la espalda, porque usted ve la película de Mel Gibson, varón, cuando le arrancan el cuero, no, varón, si usted viera como Dios me lo reveló a mí, los pedazos de carne caían en el piso, Jesús estaba desfigurado, ni se veía su rostro. Y todo eso, ¿sabe? Él lo vivió, y la carne, esa humanidad de nosotros, pudo percibir. Eso es lo mismo cuando el doctor te dice que tienes un cáncer terminal.
tu sistema humano comience a dislocarse. Nace. De tal manera que tú te mueres no por la enfermedad, sino por los pensamientos. Amén. Estamos aquí. Alguien puede entender lo que Dios está hablando en esta tarde. Lo que te estoy tratando de decir es que por donde llega la información es por aquí. Y luego de aquí, baja aquí. Ahora escucha bien. Si tú tienes azúcar hoy, pongo un ejemplo. Si tú tienes azúcar, no digo que no llevas ¿cómo se llama lo que los doctores te ponen? Tu dieta. Y que vayas a tu quimio. Lo que yo quiero decir, don azúcar, si tú tienes azúcar, tú estás llevando los tratamientos, llévalo. Pero lo primero que yo quiero es que tú pongas tu confianza en el Señor. Amén. Mire, varón, yo le voy a dar este testimonio. Yo tengo 41 años de edad. Hace 22 años yo vivía en Samaná. Me crié parte en Samanaya. Yo estuve con una mujer que tenía VIH, varón. La mujer murió su esposo, pues yo era el chulo. Murió 4 personas más que estaban infectadas. Varón, yo no tengo nada. Amén. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que Dios tenía un propósito con mi vida. Dios tiene propósito contigo. Yo quiero que tú te levantes. Yo no vengo a acusarte. Si estoy escuchando un evangelio por ahí que te dice que el diablo te va a llevar, que te va para el infierno, mira, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Cristo murió por ti. Murió por él. Murió por el delincuente, murió por el asesino, murió por todos. Y Él quiere que todos entendamos de que quien te está haciendo daño no es Él. Lamentablemente tenemos un sistema que está dañado y ahí tenemos el enemigo también trabajando. Entonces Dios vino a dar vida y vida en abundancia. En esta tarde yo quiero de parte de Dios que tú hagas una oración conmigo, varón, si podemos ayudar, ¿verdad? Sí. Podemos orar en este momento. Por todo aquel que ha escuchado esta palabra. Si tú estás en depresión, yo sé que tú me estás escuchando, porque donde Dios me permite dar este mensaje, sea en la calle, en la iglesia, en un programa, hay varias personas que posiblemente ahora mismo tú estás llorando porque tú sabes que la información que está entrando a tu mente es la real y la correcta. Amén. Si hay alguien que ha querido quitarse la vida hoy en día o quizá ha pensado en eso, yo de parte de Dios voy a hacer una oración, o mi hermano y yo vamos a hacer una oración para que tú salgas de ese lugar donde te encuentras. Si tú viste que saliste de ahí, yo no te estoy desesperando para que tú seas cristiano. Yo te estoy diciendo de que Dios está trabajando con tu vida. Esto no es desesperante para que tú vayas y busques a Dios, diga que te vaya para una iglesia. No, ese no es el propósito. El propósito es que tú puedas entender de que Dios te está llamando y que Él quiere hacerlo por amor. Amén. 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 Podemos orar entonces. Y yo quiero que todo aquel que está viendo este programa, o aún así el programa esté grabado y algún día lo van a tirar, estas palabras seguirán con poder. No importa que se den en 5 años, la palabra tiene poder y la palabra de Dios no caduca, que siempre tiene su vigencia bien en tiempo. Y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te pido por todo aquel que está viendo este programa, Señor, o aquel que lo va a ver quizás mañana, pasado. Sí, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo aquel que tiene pensamientos suicidas, pensamientos negativos, toda ansiedad, toda depresión, estoy hablando con cristianos y no cristianos, en el nombre poderoso de Jesús, esta palabra harán cabida en ti. Ni declaramos por el poder del Espíritu Santo que estas palabras entrarán en tu vida de tal manera que todo pensamiento negativo, toda depresión, toda ansiedad va a salir de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú puedas caminar en libertad. A libertad te llamó el Señor. A libertad nos llamó el Espíritu. Y Él quiere, escucha bien, estoy hablando con alguien y es varón. Quizás Dios no me ha revelado el nombre todavía, pero eres varón, eres cristiano, tiene aproximadamente 15 o 16 años en el Evangelio y está pasando por un momento difícil. ¿Sabe por qué Dios te está pasando por ese momento? No es el enemigo. Ese momento que tú estás viviendo es porque la gloria de Dios se va a manifestar más poderosa en tu vida. Eso que tú estás viviendo es porque Dios primero te está dejando que tú lo pases y que lo vivas para que puedas ministrar a otro con la evidencia de que Dios tiene poder. Y en el nombre de Jesús lo declaramos hecho por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Pues sabemos que ha sido una palabra sin desperdicio en esta hora. Bendecimos a todos los que están ahí conectados
a lo largo y a lo ancho de toda la República Dominicana. También, si alguien nos quiere llamar, pues si alguien nos quiere llamar, y también estamos dispuestos a orar por usted en esta preciosa hora. Ya cuando entremos de la pausa, si usted quiere que el ministro ore y usted quiere ver un milagro de Dios obrando en su vida, pues lo vamos a hacer. Yo no ando casi poniendo los números en pantalla acá, a menos que no sean ya programas especiales, pero Dios sabe todas las cosas.